Saludos damas y caballeros, bienvenidos a su espacio informativo en la Estación Latina. Y empezamos con los titulares. Met criticado por la vigilancia de la vigilia de Clapham. El manejo de la Policía Metropolitana de una vigilia en el sur de Londres para llorar a Sarah Everard ha sido ampliamente criticado desde todo el espectro político. El líder de los liberaldemócratas, Sir Ed Davey, pidió la dimisión de la comisaria Dame Cressida Dick por las escenas absolutamente vergonzosas y la ministra del Interior, Priti Patel, ha pedido un informe. Los oficiales fueron vistos esposando y alejando a las mujeres del evento. La policía dijo que se realizaron 4 detenciones en la vigilia para proteger la seguridad de las personas. Varios cientos de personas se reunieron en Clapham Common el sábado por la noche para rendir homenaje a la mujer de 33 años cuya muerte ha provocado un debate público sobre la seguridad de las mujeres a pesar de las restricciones del COVID. Y en otros titulares, el envejecimiento del equipo pone al ejército en riesgo. Es probable que el ejército británico se encuentre superado en cualquier conflicto con las fuerzas rusas, han advertido los diputados. En un informe condenatorio del Comité de Defensa de los Comunes describió los esfuerzos para modernizar la flota del Ejército de Vehículos Blindados de Combate, AFV, como lamentables. El envejecimiento y agotamiento de flota pone al ejército en grave riesgo de ser superados por sus adversarios, afirma. El Ministerio de Defensa ha prometido una fuerza blindada mejorada, digitalizada y en red para hacer frente a futuras amenazas. Nos vamos al mundo del COVID. Impacto pandémico aún por sentirse en las high roads. La pandemia de coronavirus ha sumido las high roads de Gran Bretaña en una crisis, pero aún no se ha sentido toda la fuerza de su impacto, según los contadores PwC. Más de 17.500 cadenas de tiendas y otros locales cerraron en Gran Bretaña el año pasado, según nuevos datos. Eso es una tasa promedio de 48 cierres al día. Pero las cifras, que incluyen lugares de hospitalidad y ocio, pero no minoristas independientes, sugieren que la tendencia comenzó antes de la pandemia. La investigación fue llevada a cabo por la Local Data Company, que rastrea las tasas de vacante en casi 3.500 high roads, centros comerciales y parques comerciales. Y sin salir del ámbito del COVID, organizaciones benéficas instan a las personas vulnerables a reservar vacunas. Millones de personas vulnerables con condiciones de salud subyacentes como cáncer, diabetes y enfermedades cardíacas están siendo instadas a reservar sus jabs COVID. Organizaciones benéficas como Cancer Research UK, MenCap y Terrence Higgins Trust han escrito una carta abierta a los miembros del grupo prioritario 6. Están tratando de asegurar a la gente que las vacunas son seguras y eficaces. El Departamento de Salud dijo que más de la mitad de los 7 millones de personas de ese grupo han tenido su primera dosis. El grupo prioritario 6 incluye a las personas de 16 a 64 años con una condición subyacente, sus cuidadores y las personas con discapacidades de aprendizaje. Y nos vamos a las internacionales, arrancando con España. Ya hace un año estrenamos estado de alarma contra la COVID y una nueva forma de vivir. Pedro Sánchez declara el estado de alarma. Este domingo se cumple un año desde que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciera a última hora de la tarde del 14 de marzo del año 2020 para confirmar que el Consejo de Ministros, tras una reunión de más de 7 horas, había aprobado el Real Decreto de la declaración del estado de alarma en todo el territorio español
para contener la pandemia del coronavirus. 18 millones de ciudadanos siguieron pegados a la televisión el anuncio de las severas medidas de restricción a la movilidad de las personas y a la actividad económica, salvo en casos de fuerza mayor y servicios esenciales, que se aplicarían a partir del siguiente lunes 16 de marzo del 2020 y para los siguientes 15 días. Con la idea equivocada de que era algo temporal, ese día estrenamos una nueva forma de vivir impuesta por el virus. Y en más titulares, las autonomías publican su plan anti-COVID a una semana del puente de San José. Las comunidades autónomas comienzan a blindarse de cara al puente de San José del próximo fin de semana y, sobre todo, de la Semana Santa, con planes anti-COVID que proponen cierres perimetrales en todas las autonomías, salvo Baleares y Canarias, y reafirman toque de queda y limitaciones en las reuniones sociales. Madrid ha publicado en su boletín oficial el cierre perimetral de la región en el puente de San José y la Semana Santa, aunque el gobierno autonómico interpondrá los recursos judiciales oportunos contra el acuerdo que se alcanzó el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con la única oposición de esa autonomía. Siguiendo en el ámbito del COVID, fiebre, malestar. ¿Cómo de frecuentes son los síntomas más comunes tras vacunarse? Los síntomas más numerosos tras la administración de las vacunas, aunque no achacables a ellas con seguridad, son la fiebre, el dolor de cabeza o el dolor muscular. Ninguna de las vacunas aprobadas o en vías de estarlo por la Unión Europea ha generado tanta preocupación como la de AstraZeneca. Ha habido confusión en la comunicación de los resultados de sus ensayos clínicos, un tira y afloja diplomático por posible incumplimiento contractual en la entrega de las dosis acordadas. Dudas sobre su eficacia en personas mayores y ahora miedo por posibles efectos adversos que han llevado a varios países a suspender temporalmente su administración o a retirar algunos lotes. Y cruzamos a Sudamérica. Empezamos con Ecuador. En un mes, más de 70,000 personas quedaron desempleadas en Ecuador, según datos del INEC. Un crecimiento del 0,7% tuvo el desempleo entre diciembre y enero de 2021, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Esta tasa estaba en el 5%, 401.305 en diciembre, y pasó al 5,7%, 477.412 en enero, es decir, 76.107 personas se sumaron al desempleo. Hay mujeres desempleadas con el 6,9% y hombres con el 4,9%. En el área urbana alcanzó el 7,3% y en la rural el 2,7%. Mujeres son las más afectadas por el desempleo en Ecuador, según cifras del INEC. Hay 5 grupos poblacionales en esta categoría y los más desempleados son aquellos entre 25 y 34 años con el 32,7%. Le siguen las personas entre 15 y 24 años con el 29,2%. Después quienes tienen entre 45 y 64 años con el 19%. En cuarto lugar, las personas con 35 hasta 44 años con el 17,9% y un mínimo porcentaje los mayores de 65 años con un 1,1%. Y en más titulares en Ecuador, 5 miembros de una familia, incluida una menor de edad, asesinados en vivienda en el Guasmo Sur. Sería una muerte violenta, dijo funcionario que llegó al lugar de los hechos. Habría ocurrido hace una semana. Con la autopsia se determinará qué pasó.
Se encontraron los cuerpos en diferentes partes de la casa, eran 5 en total, 4 adultos y una menor de edad. El hallazgo se hizo esta tarde, luego de que vecinos dieron la alerta ante unos malos olores que salían de una vivienda en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Al inicio se decía que era una familia a la que habían descuartizado. Se puede determinar que la muerte es violenta, pero por el estado de descomposición de los cuerpos, que tienen más o menos una semana aproximadamente, no se puede determinar realmente la causa. Habría que esperar la autopsia, dijo el abogado que llegó al sitio tras la confirmación del suceso violento por parte de los uniformados. Y en más titulares sobre Ecuador, preocupación en productores de Tungurahua por bajos precios de las frutas de temporada. Del cajón de manzana gruesa me pagan $5, cuando solo la caja me cuesta $1.30. Dicen que por la pandemia están malas las ventas y que por esa razón los precios se encuentran bajos, pero con lo que nos pagan no sacamos ni siquiera de la inversión para mantener los huertos de las frutas de hoja caduca, que pierden sus hojas en alguna época del año, aseguró Judith Vaca, fruticultora de Yanajurco, Cantón Mocha. Pasamos a la frontera con Venezuela. La escasez de diésel paraliza una vez más a Venezuela. Venezuela está otra vez al borde de la paralización. La escasez de gasoil o diésel ha obligado a restringir su venta con un impacto directo sobre la industria y el transporte. Usuarios de este tipo de combustible, el desabastecimiento ha ocasionado filas de varios días en los surtidores, ha activado protestas en los conductores y ha complicado el reabastecimiento de las fábricas. Este nuevo periodo de escasez trae malos recuerdos. Venezuela, país petrolero, vivió el año pasado un periodo de grave escasez de gasolina. En pleno confinamiento por la COVID-19, el país se vio obligado a un severo racionamiento que palió en parte con la importación de barriles desde Irán, de los que todavía depende. Y en otros titulares, Biden ofrece el estatus de protección temporal a unos 320,000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos. La administración de Joe Biden anunció este lunes que garantizará el estatus de protección temporal, TPS en sus siglas en inglés, a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en Estados Unidos por razones de crisis humanitaria, lo que les permitirá seguir residiendo en el país de forma legal y trabajar. Biden cumple así con una demanda constante de los opositores al régimen de Nicolás Maduro, que encontraron en el anterior presidente, el republicano Donald Trump, un aliado en cuanto a la presión sobre el mandatario venezolano, a base de sanciones y mensajes de mano dura, pero no unos oídos receptivos en cuanto a la situación de los ciudadanos huidos de la pobreza y la inestabilidad del país caribeño. Y ahora nos trasladamos a México. López Obrador se atrinchera ante el caso Salgado Macedonio y el movimiento feminista. El presidente intenta dejar atrás la polémica por su apoyo al aspirante al gobierno de Guerrero, acusado de violación, mientras Morena se estrella con las reivindicaciones del 8M. Andrés Manuel López Obrador optó por atrincherarse y ahora espera a que pase la tormenta. El camino político de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero, estaba ya marcado. Lo estaba a pesar de las 2 denuncias por violación y otras acusaciones de acoso sexual contra el dirigente, y aunque el escándalo había multiplicado las presiones internas y de la sociedad para que el presidente le retirara su apoyo.
fue el propio López Obrador quien marcó la agenda del caso con una defensa sin matices del candidato. Una apuesta arriesgada por las repercusiones que esa opción puede tener para su imagen y que, sin embargo, reflejan sus prioridades en esencia: demostrar que nadie le va a cambiar el paso dentro y fuera del partido. Y siguiendo con Félix Salgado Macedonio, he sido objeto de un linchamiento político y mediático. 11 horas después de la ratificación de Félix Salgado Macedonio como el candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, el político ya estaba subido este sábado en un templete en Acapulco, comenzando la campaña electoral que culminará el 6 de junio. Sobre Salgado Macedonio pesan 2 denuncias por violación y al menos otras 3 por acoso sexual. A pesar de los testimonios de las víctimas y las quejas de mujeres en la formación política, Morena no ha frenado las aspiraciones del político. En su mitin de arranque, el candidato ha hablado por primera vez de los señalamientos. Hasta el día de hoy he sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente alguno en la historia de México, dijo Salgado. Y para su estación latina, informó John Keiron Cabrera.